Buenas tardes, hoy vamos a hablar qué son las crecidas e inundaciones. Contenido. ¿Qué diferencia existe entre un río y una quebrada? Los ríos y quebradas de El Salvador. ¿Cuál es la diferencia entre una creciente y una inundaciones? ¿Por qué ocurren las crecientes de los ríos y quebradas y las inundaciones? ¿Cómo podemos proteger de las crecidas e inundaciones? ¿Qué hacer cuando se emite un aviso por posibles inundaciones durante las inundaciones? ¿Qué diferencia existe entre un río y una quebrada? La diferencia entre un río y una quebrada está principalmente en el área cuya agua superficial fluye hacia un cauce principal y la cantidad de agua conduce o mantiene. Los ríos son más grandes que las quebradas y tienen cierto caudal durante todo el año porque se abastece no solo de agua lluvia, sino también de agua de lagos, mantos acuíferos y otros ríos. Las quebradas tienen una área de aporte más pequeño, disminuye notablemente su caudal en la época seca y puede incluso secarse totalmente el próximo año. Los ríos y quebradas de El Salvador. Los ríos y los países más descendentales en la vida de la población de los seres, los canales naturales de drenaje del territorio sirven para realizar diversas actividades, algunas de vital importancia como el riego de cultivos. Asimismo, son una fuente de agua para beber y para otras labores cotidianas. En nuestro país existen 360 ríos. El más importante para toda la población salvadoreña es el río Lempa, porque es más largo, caudaloso de todo el país. Nace desde Guatemala e ingresa a El Salvador por el municipio de Citala, en el departamento de Chalatenango. Atraviesa el territorio nacional hasta el desembocar el Océano Pacífico, entre los departamentos San Vicente y Usulután. A 422 kilómetros 360 corresponde El Salvador. La zona conocida como Bajo Lempa se localiza al sur del departamento San Vicente en Usulután. Ríos, extensiones, lugar donde nace y lugar donde desemboca. El río Paz tiene 68 kilómetros y nace en Guatemala y desemboca en el Océano Pacífico. El río Sunzapán tiene 25 kilómetros y lugar donde nace es Sonsonate, departamento de El Salvador, y desemboca en el Océano Pacífico. El río Sapul, de 77 kilómetros, falda del Cerro del Pital, San Ignacio, en río Lempa. Río Gioboa, de 60 kilómetros, Cuscatlán, Océano Pacífico. Río Guascorán, 74 kilómetros, en Honduras y desemboca en Golfo de Fonseca. Río Grande de San Miguel, 111 kilómetros, en San Miguel, Bahía de Jiquilisco. Río Torola, de 60 kilómetros, Morazán, río Lempa. ¿Cuál es la diferencia entre una crecida y una inundación? Una crecida consiste en un aumento general rápido el nivel de agua de los ríos quebradas como consecuencia la lluvia intensa, lo cual conlleva un incremento de caudal. Cuando se da una crecida, si el volumen de agua recogida por el cauce de río sobrepasa la capacidad de absorción del terreno o la capacidad de contención de cauce, el agua se desborda y provoca las inundaciones de riberas. Entonces, una inundación es una consecuencia de una crecida. Las crecidas y las inundaciones son procesos naturales que han ocurrido todo el tiempo en el planeta. Ha contribuido a la formación de relieve de tierras fértiles en la que se ha desarrollado agricultura. Las inundaciones se convierten en desastres cuando las personas son alcanzadas por esos efectos destructores. Los desastres provocados por las inundaciones e incendios se consideran las más comunes extinciones del planeta. Existen tres tipos:
Inundación aluvial. Se produce cuando hay lluvia constante que lentamente va aumentando los caudales de los ríos hasta superar la capacidad máxima de almacenamiento del agua en el cauce. Es el lecho de avenida, entonces se producen las inundaciones en áreas cercas o próximas. Inundaciones torrencial, producida en ríos de montañas, originada por lluvias torrenciales. El agua pluvial caída en las montañas fluye hacia la zona baja con grande fuerza de presión, inundando de manera repentina todo lo que encuentra a su paso. Encharcamiento. Se característica por la presencia de charcos. Este tipo de inundaciones suele durar pocas horas o en escasos días y típica en calles y avenidas. ¿Por qué ocurren las crecidas en los ríos y quebradas y las inundaciones? Las crecidas, inundaciones en ríos y quebradas y las inundaciones están determinadas principalmente por la lluvia fuerte y por los temporales y huracanes. A veces la lluvia aparta tanta agua que rebasa la capacidad de cauces de los ríos y se derraman, afectando los terrenos donde los suelos no podrán absorber todo el agua y que lleva hasta dicho lugar. La temporada de la lluvia en El Salvador dura aproximadamente 6 meses, a partir de mayo hasta octubre. El mes más lluvioso suele ser septiembre, pero a veces hay un incremento de la precipitación en los meses de agosto a octubre. En estos 3 meses, cuando normalmente ocurren las inundaciones, según los registros de El Salvador, el territorio nacional está sintiendo un impacto por eventos hidrometeorológicos extremos hasta más frecuente. Ella demuestra que el hecho en que en la década de los 70 y los 70 solamente se registró un evento de este tipo por década. En los 80 el número aumentó a 2 y los 90 a 4, hasta llegar a la situación del año 2002 a 2011.